Vamos a empezar con un nuevo tema que es el tema de geometría descriptiva. ¿Qué es la geometría descriptiva? Es un conjunto de técnicas geométricas que permite representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Es lo que nos dice la parte teórica de geometría descriptiva. Entonces empecemos. Vamos a tener lo que es la representación de este diedro. Como podemos observar acá, que tenemos dos planos, el plano vertical y el plano horizontal. Este diedro está compuesto por varios elementos, como podemos observar ahí en la imagen, y que están descritos aquí en la parte inferior todos esos elementos. También podemos observar que el elemento principal es el punto A, que va a estar representado que va a estar con sus proyecciones en el plano vertical SA2 y también vamos a tener su proyección en el plano horizontal que es A1. También podemos ver que ahí tenemos los focos que están ubicados en el infinito. Podemos tener ahí sus proyecciones, ahí en el plano horizontal y en el plano vertical. El foco 2 nos proyecta en el plano vertical y el foco 1 nos proyecta en el plano horizontal. Entonces, una característica que tenemos que tener en cuenta es que los planos o los elementos geométricos que se proyecten sobre estos planos, sobre el plano vertical, tienen un subíndice de 2 y aquellos elementos que se proyecten sobre el plano horizontal tienen un subíndice de 1. Entonces, ¿esto para qué? El objetivo de todo esto al final es que estos planos se abaten de tal manera que el plano vertical y el plano horizontal se llegan a confundir, como se puede observar aquí en el depurado. ¿Sí? Entonces, como se llegan a confundir estas dos, se llegan a unir, se ve de esta manera. Como se ve aquí, ¿no? Tenemos el depurado. Entonces, todos los elementos que contengan estos planos se van a batir conjuntamente con los planos, de esa forma. Entonces, se tenía el punto A sub 2 y el punto A sub 1, que al abatirse se fue a la parte inferior. Ahí podemos ver el punto A2 y el punto A1. En todo caso, el punto espacial A desaparece, ya no se proyecta. Solo en el depurado se colocan los puntos que han sido proyectados. Entonces, para darnos cuenta, además, que estamos hablando del mismo punto, esa prolongación tiene que conformar 90 grados con la línea de tierra. Bien, entonces sería perpendicular. Sin embargo, todas estas proyecciones que estamos viendo se realizan desde el primer cuadrante, lo que nos dice que vamos a utilizar la normativa de la ISO-E, todo sobre el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto y habiendo descrito todos los elementos principales de un sistema diédrico, vamos a pasar a realizar un ejemplo que nos pide la ubicación de los puntos en el diedro y en el depurado sobre los 4 cuadrantes. Entonces se nos presenta estos ejemplos. Tenemos el punto A que se encuentra a 25 sobre el plano horizontal y 15 sobre el plano vertical. O sea que si nosotros realizamos una analogía con lo que son los ejes cartesianos, la primera cota va a ser en el eje X y la segunda va a ser en el eje Y. Entonces, no siempre es así. La nomenclatura en geometría descriptiva va también denotada de la siguiente manera: cota y alejamiento. Ahí, como les decía que realizamos una analogía en los ejes cartesianos, podemos realizar lo siguiente. Cuando hablamos de cota y alejamiento, estaríamos hablando de alejamiento sobre el eje X, sobre el plano
horizontal y aquí voy a dibujar el plano vertical. Estaríamos hablando del alejamiento sobre el plano horizontal. Alejamiento. Sobre el plano vertical sería lo que es la cota. También se utiliza la otra nomenclatura que es D para lo que es el alejamiento y H para lo que es la cota. Entonces, dicho todo esto, podemos ordenar. La cota vendría a este lado y la cota vendría a este lado. Pero entonces no hay ningún problema si nosotros conocemos el concepto de las ubicaciones y la nomenclatura de lo que es la cota y el alejamiento y también la designación de D y H. Esta información está extraída de Donato Di Pietri, Geometría Descriptiva. Entonces podemos corroborar si es que tenemos algún tipo de duda. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se realiza la representación. Entonces, bajo esa explicación podemos empezar a realizar la resolución de este ejemplo. Vamos a representar estos puntos sobre el sistema diédrico. Entonces, antes de esto también podemos conocer lo que son los signos. Podemos realizar lo que es una analogía sobre los ejes cartesianos, que serían X y Y. Cuando queremos realizar la ubicación de un punto, bueno, de coordenadas para un punto, tenemos los siguientes signos. Cuando hablamos del signo positivo, hablamos del primer cuadrante. En el segundo cuadrante, nuestros signos tendrán que ser negativo y positivo. En el tercer cuadrante tendremos lo que son negativo y negativo. Y en el cuarto cuadrante serán positivo y como negativo. Entonces esos serán los signos que van a contener nuestras coordenadas. Entonces, más claro que esto, vamos a avanzar lo siguiente. Según lo anterior, A se encuentra en el primer cuadrante, C está en el segundo cuadrante, B en el tercer cuadrante y el punto D está en el cuarto cuadrante. Bien, entonces ubicamos aquí, ya tengo aquí lo que son los puntos orientados, pero podemos ubicar de la siguiente manera. Aquí tenemos lo que es el punto A, 25 en el plano vertical. Ahí podemos empezar, por si acaso no importa. Esa es la línea de tierra. Antes de eso, ahí tenemos la línea de tierra. Entonces, con respecto a lo que es la profundidad, ahí tenemos ancho y alto. Y profundidad, respecto a la profundidad en geometría descriptiva, solo toma en cuenta dos planos. También los planos posteriores, pero por el momento todavía no, porque estamos hablando de un sistema diédrico, lo que nos dice dos planos de proyección. Entonces, puede esto estar dibujado a 30 grados o puede ser isométrico a ambos lados. Ahí a ver, lo voy a borrar. O podría formar un sistema isométrico. En este caso se presenta un sistema dimétrico, 30 grados y 0 grados. En el sistema isométrico se presenta lo que es, ahí se presenta de esa manera, los planos del sistema diédrico. Entonces, en todo caso, ese sería el primer cuadrante. Pero eso para una explicación posterior que tengamos. Pero como estamos en el sistema dimétrico del sistema diédrico, sobre la línea de tierra vamos a ubicar el origen de los puntos. Como les dije, no nos interesa la profundidad, entonces nosotros tenemos 4 puntos y podríamos distribuir la línea de tierra en 4 distancias. Equitativamente puede ser. Entonces vamos a tomar un punto aleatorio y vamos a empezar. Entonces, por esta parte, ahí a 5 de separación del final del plano de proyección, podemos empezar. Y decimos lo siguiente, 25 sobre el plano horizontal. Estaría la proyección A sub 1. Ya se les había mencionado, toda proyección que está sobre el plano horizontal tiene subíndice 1.
A 15 de altura estaría la proyección A sub 2. Si componemos, vamos a obtener el punto A. Si estamos componiendo de forma ortogonal, tenemos ahí el punto espacial A. Entonces aquí tenemos los 25 y ahí tenemos 15. Bien. Ahí 25 y 15. Listo. Entonces tenemos compuesto el punto A. De la misma manera, realizamos para el punto B. Entonces un poco más hacia abajo vamos a ubicar el punto B, que nos dice menos, el punto B menos 30 menos 20. Entonces podemos decir que está en el tercer cuadrante. Entonces ese va a ser el origen. Entonces menos 25 en el plano horizontal. Ahí tenemos menos 25 y sobre el plano horizontal va a estar el punto B sub 1. Y nos dice menos 20. Y nos dice menos 20. Entonces ahí vamos a ubicarlo. Ahí tenemos lo que es el menos 30 y vamos a ubicar en la parte inferior también. Ahí tenemos B sub 1 y ahí B sub 2 con una distancia de 20. Y tenemos ahí B sub 2. Entonces, si realizamos lectura, tenemos B sub 2. Entonces, si componemos el punto, si componemos ambas proyecciones, vamos a tener el punto B. Y así sucesivamente ubicamos el punto C. Me dice menos 25 y 5. Entonces estará sobre el segundo cuadrante. El punto D tiene origen en esta parte. El punto D nos dice 25 menos 10. Componiendo tenemos el punto D. De esa forma componemos todos los puntos y lo ubicamos en el sistema diédrico. Ahora lo que nos queda es hacer el abatimiento. Nosotros hacemos que este plano gire 90 grados para que pueda componerse el depurado. Bien, entonces vamos por esta parte, ahí, y tenemos el depurado, o sea que todos los puntos que contenía el plano horizontal se trasladan junto con él. Si ubicamos el punto A nos decía 25 y 15. El punto A nos decía 25 y 15. Esas eran las coordenadas. Entonces, esta es la composición de los puntos. Entonces, sería A1 y A sub 2. Bien. Entonces, ahí está la ubicación de los puntos. Ahora, algo que tenemos que saber y tomar en cuenta para que no nos confundamos es que toda la prolongación entre el punto C1, C2, tiene que formar lo que es 90 grados. Tienen que ser perpendiculares a la línea de tierra, como en este caso. El B1 con el B2 forman una línea perpendicular con la línea de tierra. Lo mismo para los demás, para que así nosotros estemos hablando del mismo punto. Además, aparte que la nomenclatura, todo punto por si acaso se simboliza con letra mayúscula. Todo punto con letra mayúscula. Recta con letra minúscula. Todo plano con letra griega. Entonces, de esta manera nosotros representamos todos los puntitos en el depurado. El punto B, por ejemplo, nos decía 20. Ahí tenemos el punto B. El punto B
B1 y B2. Entonces nos decía, vamos a volver a escribir aquí el punto A. A ver, vamos a colocar las coordenadas del punto A. Nos decía 25,15. En todo caso, ese sería A sub 1 y este sería el A sub 2. Si del depurado extraemos las coordenadas, leemos lo siguiente. El punto B sub 1 y el punto B sub 2. Ahora vemos el punto B sub 1 había tenido 30 y el punto B sub 2 había tenido 20. Pero recuerden lo siguiente. Miren, el A sub 2 cae por encima de la línea de tierra. El A sub 2. ¿Ya? En cambio, el B sub 2 cae abajo. Cuando ocurre esto, estamos hablando de signos negativos. En el caso de B sub 1, lo mismo. Va a la parte superior, lo que debería de estar en la parte inferior para ser positivo. En todo caso, esto tiene un signo negativo. Entonces, igual, aquí vemos para C. Para el punto C, teníamos C sub 1 y C sub 2. Ahora, el C sub 1, en nuestro caso, era 25, positivo. Y el C sub 2 era 5. Pero observemos por qué salen los dos hacia arriba. El C sub 2 es positivo y el C sub 1 es negativo. Entonces, si nosotros observamos, nosotros el punto C, tenemos menos 25 y 5. Y en nuestro sistema había escrito lo siguiente, menos 25 y 5. Entonces es la ubicación para darnos cuenta. Tenemos que tener la capacidad de escribir lo siguiente, sin la necesidad de realizar el isométrico, el dimétrico, sin necesidad de escribir el dimétrico, tenemos que escribir directamente el depurado, ¿ya? Entonces, tenemos ahí los puntos en los 4 cuadrantes y representados en el depurado. Para esto pasamos a la siguiente diapositiva. Ejemplo 2. El punto en los planos de proyección. Los puntos especiales se representan de la siguiente manera. El punto A, por ejemplo, tiene las siguientes propiedades o coordenadas. La coordenada A sub 1, la proyección A sub 1 y A sub 2, el A sub 1 se encuentra sobre el plano horizontal y la proyección tiene su proyección A sub 2. En todo caso, nosotros observamos lo siguiente. Ahí está el A sub 1. El A sub 1 se encuentra sobre la línea de tierra. En cambio, el otro punto tiene su proyección sobre el plano vertical. En este caso, ese sería el punto espacial, al mismo tiempo la proyección. El punto B se encuentra a 15 sobre el plano horizontal, pero 0 sobre el plano vertical. Entonces estaría sobre la línea de tierra. Entonces, el mismo sería el punto espacial y sería la proyección sobre el plano vertical. De lo mismo para C, nada más que estaría en la parte inferior. Si nosotros observamos el depurado, se comporta de la siguiente manera. Sobre la línea de tierra se encuentran algunas proyecciones. Entonces, esa es la diferencia. Bien, ahora podemos ver otro ejemplo muy especial donde nos presenta los bisectores.
los planos bisectores, el primer bisector y el segundo bisector, que estaría ubicado en esta parte. Ahí estaría el otro plano bisector. Si nosotros vemos aquí, se vería de esta manera, primer bisector y segundo bisector. Son planos auxiliares que se encuentran a 45 grados. Igual aquí, a 45 grados. Donde cualquier punto que se encuentre situado sobre este plano tiene la misma coordenada en el plano horizontal y en el plano vertical, las mismas coordenadas, ¿ya? Entonces, si damos lectura a este ejemplo, nos dice hallar la cota y el alejamiento del punto P. Si se encuentra a 20 unidades de la línea de tierra, además P se encuentra en el primer bisector. 20 unidades sobre la línea de tierra. Ese es el único dato que nos están dando. Entonces, si nosotros trazamos una circunferencia o un arco de circunferencia 20 unidades y tenemos, y el concepto es que el bisector se encuentra a 45 grados. Entonces, la coordenada en el plano vertical y horizontal es la misma. Entonces, lo único que hacemos es un ejercicio de trigonometría. Entonces, resolviendo este ejercicio por trigonometría, o ya verán ustedes, y nos da las mismas coordenadas, que es 14,14. Entonces, las coordenadas del punto P será 14,1 y 14,1. En X y en Y. En el plano horizontal y en el plano vertical. Bien, entonces ya para terminar lo que es el punto, es lo que tenemos que saber todo del punto. Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la recta, representación de la recta. Bien, entonces si nosotros tomamos el concepto de una recta, es una sucesión infinita de puntos, nosotros podemos resolver el tema de rectas. Una recta especial si tenemos la proyección de puntos. Bien. Además, también sabemos que para la construcción de una recta se necesitan solamente 2 puntos. Con 2 puntos ya tenemos la construcción de la recta. Entonces, aquí tenemos una recta, aquí tenemos un ejemplo de la recta que nos dice hallar las proyecciones de la recta R. R minúscula, recta R representada por 2 puntos cualquiera. Hallar las partes vistas y ocultas de esta recta. Entonces, la recta R está dada por los puntos A y B. Y nos presentan esta nomenclatura, que es SAB, que quiere decir que es la separación sobre la línea de tierra. Separación sobre la línea de tierra. Entonces, tenemos aquí las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Bien. Situamos los dos, aparentemente se encuentran en el primer cuadrante por los signos. Entonces, ahora nos hace hincapié en lo siguiente. Todo punto se simboliza con letra mayúscula, toda recta con letra minúscula y plano con letra griega, ¿ya? Entonces, vamos ubicando los puntos A y B. Nos decía la separación SAB, es la distancia de separación de punto a punto sobre la línea de tierra. No nos decía por si acaso B, ese es su BA. Nos decía SAB, o sea, primero la distancia de separación, primero desde el punto A hasta el punto B. Entonces, la distancia de separación sería 20 sobre la línea de tierra. Entonces ubicamos los puntos A espacial y B1, B2, B espacial. Una vez ubicados los puntos A y B, unimos lo que es la recta, unimos con una recta. Ahí tenemos lo que es la recta espacial, que sería la recta R.
De la misma manera tenemos las proyecciones de la recta. De la misma forma tenemos las proyecciones, el R sub 2 y el R sub 1. ¿Ya? Esas serían las proyecciones de esta recta sobre el plano vertical y el plano horizontal. Bien. Entonces, al tener las proyecciones de esta recta, decimos que nos pedía hallar las partes vistas y ocultas. Esta recta es el primer cuadrante. En alguna parte del plano, esta recta va a atravesar al plano. Si lo prolongamos, va a atravesar al plano vertical y al plano horizontal. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces, si prolongamos esta recta, vendrá ahí, listo, y después intersectará aquí, por ahí, al plano horizontal. Seguramente intersectará el plano horizontal. Ha ocurrido un error. Se ha colgado mi compu. Un momento, por favor. Un momentito, por favor. Ya volvió. Entonces estábamos diciendo lo que es que teníamos la prolongación de la recta R. Ahí tenemos la prolongación de la recta R. Después de que haya atravesado en algún lugar, en algún punto donde va a atravesar, todo este punto será, o a partir de este punto, todo esto va a ser la parte vista sobre el primer cuadrante y los restos será la parte oculta. Y luego va a atravesar en el plano vertical de esta forma. Entonces, igual seguirá siendo la parte oculta de la recta, ya que hemos dicho que el observador solo vamos a poder ver del primer cuadrante. Entonces, para realizar esto existe un procedimiento. Entonces, son las proyecciones. Entonces, venimos a esta parte, teníamos la recta R solo hasta esta parte. Si prolongamos, tenemos hasta ahí. Entonces, hasta ahí sería la recta. Hasta ahí tenemos. Pero ¿por qué hasta ahí? ¿Por qué prolongamos esta parte? Vamos a prolongar y ahí tenemos lo que son la proyección horizontal de R1 con R. Se están intersectando en esa parte. Ahí se están, a ver, lo voy a dibujar con otro color. Pero vamos a observar que se están intersectando en ese punto. Ahí lo estoy colocando con azul. Por esto podemos decir que además que en este punto es donde se intersecta la recta R con R1, o sea, la recta R estaría atravesando el plano horizontal en esta parte. Entonces, solamente hasta ahí sería la vista, la parte que se va a ver, la parte vista de la recta. Entonces, por esto es que en esta presentación se puede observar a la recta con un color rojo fuerte. Bien. Después prolongamos lo que es la recta R sub 2 y prolongamos de la misma forma.
y prolongamos la recta R. Estamos prolongando más hacia abajo, debajo del plano horizontal. Entonces podemos observar que se intersectan la recta R2 con R en la parte inferior. Entonces decimos que ahí es donde atraviesa la recta R al plano vertical. Entonces es el plano vertical. Ese es el plano vertical. Entonces ahí en la parte inferior es donde atraviesa. Pero sin embargo esta es la parte que no se ve. Entonces es por eso que en esta presentación no se está viendo exactamente por completo. Entonces podemos ver que está atravesando y es parte oculta, ¿no? Bien. Si nosotros hacemos el depurado, tenemos lo siguiente. ¿Qué estamos viendo aquí? Fácilmente podríamos hacer el depurado con solamente estos datos, sin necesidad de realizar el diedro. Si nosotros realizamos directamente sin realizar el depurado, tendríamos que tener la capacidad para trasladar estos puntos al depurado, sin la necesidad de realizar el isométrico o sin necesidad de realizar el dimétrico. Entonces vamos a colocar ahí los datos y vamos a colocar ahí hallar las partes vistas y ocultas. ¿Ya? Ahí tenemos el enunciado, hallar las partes vistas y ocultas de la recta R, con una separación de A a B de 20 y ahí están las coordenadas de los puntos. Entonces ya tengan la habilidad de entender bien lo que es la proyección de rectas, la representación de puntos. Entonces se elabora esto de manera directa. ¿Cómo? Entendiendo los conceptos. Es necesario entender bien los conceptos para realizar sin necesidad del dimétrico. Entonces fácilmente lo vamos a realizar. Entonces tendríamos que poner lo que son los puntos. Simplemente ubicamos los puntos. Primer paso, ubicamos los puntos de proyección, como está en este caso. A1, A2, B1 y B2. Ahí tenemos el punto B y el punto A. Entonces ahí vamos a copiar. Entonces a partir de esto puedo construir lo que son las rectas. Ahí tengo lo que es la primera recta y ahí tenemos la segunda recta. Entonces, poniendo un poquito más de atención, una vez que ya hemos ubicado las rectas, vamos a prolongar la recta R2. Vamos a prolongar hasta que choque con la línea de tierra. Entonces hemos prolongado y tenemos ahí. Esa sería la recta R2. Y en la parte inferior tenemos la recta R1. Y vamos a prolongar la recta R2. Y decimos que si ahí tenemos el punto o la intersección de la línea de tierra con la prolongación de la recta R2, vamos a tener el punto R2. Entonces, llevando una recta perpendicular, porque tenemos el punto HR2. Es la intersección, por si acaso, de HR2 es la intersección de la prolongación de la recta R2 sobre la línea de tierra. Entonces, si aquí tenemos HR2, ¿dónde está HR1? La recta, el punto HR1 es la intersección de la recta R1 con la perpendicular de HR2.
Entonces prolongamos esta línea de R1. Vamos a prolongar. Y vamos a intersectar ahí. Entonces ahí tenemos la intersección con la perpendicular de HR2. Y ahí tendríamos HR1. HR1. Sería, como les decía, la intersección de la recta R1 con el plano horizontal, es decir, la perpendicular de HR2. Recta R2 con el plano horizontal. Ahí está, y justo está, ¿no?, sobre la línea de tierra. Entonces tenemos eso. Entonces de esto podemos decir que esta es la parte que se intersecta o la parte que se ve. Hasta ahí nada más, en el primer cuadrante. Pero ahora las partes ocultas serán a continuación, se verán a continuación. Entonces vemos o vamos a encontrar lo que son las partes ocultas. Ahí están con negrilla las partes vistas. Entonces para eso vamos a proyectar lo que es, vamos a prolongar el R1 y decimos que sobre esta prolongación se está intersectando en ese punto. Y podemos decir que esa intersección, ahí va a estar lo que es el punto BR1. ¿Por qué BR1? ¿O qué es BR1? BR1 es la intersección de la recta R1 con el plano vertical B. Entonces, si aquí se encuentra el punto BR1, ¿dónde estaría el punto BR2? El punto BR2 es la intersección del plano vertical con la recta R2. Entonces, aquí está la recta R2. Entonces, aquí estaría el punto BR2. Si nosotros prolongamos esa recta, tenemos el punto BR2. Tenemos ahí por esa parte. Entonces tendríamos que hacer esto. Ahí prolongamos. Del punto BR1 simplemente hemos tomado lo que es la perpendicular. Entonces, por esta parte tendríamos el punto BR2. Entonces ya hemos resuelto el mismo ejercicio que teníamos en el lado izquierdo. Entonces esas serían las partes vistas y ocultas en el depurado. Como ven, hemos resuelto esto sin necesidad de tener el dimétrico, sin necesidad del dimétrico, solamente teniendo estos datos, pero basándonos en los conceptos de las proyecciones. Bien, voy a borrar esta parte, no está mal, está bien, pero la presentación ya lo tenemos ahí, que es lo mismo. Listo. Entonces esto sería con respecto a rectas. Sin embargo, tenemos un ejercicio para que ustedes vayan practicando. Entonces, donde vamos a aplicar lo que es un poquito de habilidades que ustedes deben de tener para saber interpretar lo que son las proyecciones. Que me dice definir si las rectas Q y la recta S se cortan. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, podemos colocar dos rectas en el espacio y decir si se cortan o es que están separadas y nuestra perspectiva nos da a entender que estas dos rectas se cortan. Entonces, para esto nosotros lo que hacemos es poner en el espacio lo que es la recta Q y la recta S y proyectar y sacar sus proyecciones. Entonces sabemos sacar lo que son los puntos, ahí están los puntos. Entonces hemos dicho que para un punto, entonces si se cortan estas dos rectas, van a formar lo que es un punto. Si se intersectan en un punto, o si se intersectan va a formar en un punto, se van a intersectar en un punto, ¿no? Entonces esto vamos a proyectar en tendríamos que proyectar lo que son las rectas. Entonces ahí vamos a colocar la recta Q2 y la recta S2.
Q sub 1 y S1, que serían las proyecciones. Aquí nos ha fallado un poquito la nomenclatura, que sería Q1 ahí. Pero poniendo estas proyecciones, vamos a ver que tenemos un punto ahí. Ese punto tiene que ser lo mismo en las dos. Entonces, ¿cómo comprobamos si estamos hablando del mismo punto? Entonces, una regla para que dos rectas se corten tiene que formar un punto. Si no forma ese punto, entonces no se cortan. Entonces vamos y verificamos en el depurado. Ahí tenemos el depurado, tenemos ahí y aquí. Bien. Entonces, si esto forma 90 grados, entonces decimos que las rectas se cortan, se intersectan al mismo tiempo. En todo caso, si vamos a este ejemplo, por si acaso, estas son dos rectas espaciales que se están cortando, porque la intersección de estas forma 90 grados, o sea, está formando un punto. Pero en cambio, en este caso, puede darse este caso. Viene así, 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 así. Y eso no es una recta. Ahí no, eso es una recta, pero no es perpendicular. Entonces podemos decir que estas rectas no forman 90 grados. Entonces, por lo tanto, esto no se están o no se cortan en el espacio estas dos rectas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se resuelven aplicaciones de geometría descriptiva. Entonces, eso sería todo con respecto al punto y la recta. Entonces, si repasando, tenemos una recta se forma a partir de dos puntos. Tenemos otra recta que se forma a partir de dos puntos o bien de un punto y su pendiente. O de un punto y su pendiente. Esto en geometría descriptiva. Entonces, usualmente aquí solo vamos a ver dos puntos. Entonces, un plano. ¿Cómo se forma un plano? Un plano se forma a partir de dos puntos, o sea, en sí sería de 3 puntos. A partir de esa recta y ese punto podemos unir estos 3 puntos y ahí tenemos lo que es un plano. O a partir de 3 rectas podemos tener un plano. Y los planos se los representa con letras griegas, alfa y beta. Entonces estaríamos hablando de el punto, estaríamos hablando del punto, la recta, eso no es una recta, del punto, la recta y un plano. Entonces, esos elementos geométricos, a partir de estos elementos geométricos podemos formar cuerpos, es decir, piezas geométricas en geometría descriptiva. Entonces ahí podríamos tener lo que es un prisma de base triangular, es una pieza volumétrica. Entonces, eso sería el principio para lo que son las proyecciones. Entonces borramos todo y podemos ver un pantallazo de lo que es la representación de un plano en esta parte. A ver, aquí les voy a mostrar cómo se está complicando. A medida que vayamos avanzando lo que es el plano, esto se va a ir complicando. Entonces aquí está. Aquí está la recta y el plano. Aquí. Ahí está, ahí tenemos lo que es la recta y ahí tenemos el plano. Pero para no complicarnos vamos a quedarnos simplemente en esta parte. Ahí podemos ver un sinfín de rectas. Pero para no complicarles más, simplemente ahí quedamos. Entonces estaríamos quedando en esa parte. Esto se les va a enviar a lo que es en la parte de documentos, toda esta parte del plano.
pero vamos a tener esta aplicación, un ejercicio que ustedes van a tener que realizarlo, que me dice indicar las rectas y los puntos importantes formados por la recta, las partes vistas y ocultas. Ahí tenemos las partes vistas y ocultas. Ahí tenemos el punto A y el punto B. Ahí tenemos la distancia de separación de A y B, que sería 20. Entonces, eso sería, ahí tenemos, ¿no?, las coordenadas. Eso sería todo con respecto a la tarea que tienen que realizar. Y ahí podemos observar también otros ejemplos, o tal vez sería esa la resolución. Y ustedes lo que van a realizar es el dimétrico y el depurado. Es lo que tienen que presentar como tarea, una lámina. El dimétrico y el depurado, cada uno en una hoja. Ese dimétrico en una sola hoja, eso van a realizarlo en una sola hoja, y el depurado en otra hoja. Eso sería todo.